Hola, gente de YouTube. ¿Cómo están? Bien. Excelente. Bueno, aquí les traigo un nuevo fanfic, o quizá no, tal vez ya lo escucharon en otra parte, o tal vez no. El link del fanfic estará en la descripción, así que vayan y apoyen al creador para que se anime a sacar más capítulos. Bueno, ya los dejo con el fanfic. Así que nos vemos en el próximo video, cuídense mucho y que Dios los bendiga con mucho dinero. Y si no quieren dinero, entonces con muchos bebés. Capítulo 469. ¿De quién es la culpa? Lo que se conservaba en la sala del tiempo era, por supuesto, toda magia relacionada con el tiempo. Se considera que es una de las magias que alguna vez dominaron los magos antiguos y que podían utilizar, pero que se ha perdido en el mundo mágico moderno. Por ejemplo, el giratiempo, un elemento alquímico que fue creado alrededor del siglo XV, había perdido su método de producción en los tiempos modernos, y los giratiempos existentes que habían sobrevivido habían sido dañados sin razón aparente. No era una declaración falsa que viniera desde dentro del Ministerio de Magia, ya no quedaba nadie en la sala del tiempo, e incluso si los pocos sangre pura que quedaban y parecían estar de patrulla estaban cerca, Jon podía jugar con el giratiempo que había sido descartado casualmente en las gradas con impunidad. Pero por más que intentó mover los punteros en la parte superior del giratiempo, no hubo reacción alguna en el área circundante. Este giratiempo sobrante efectivamente había funcionado mal, nadie sabía la razón del mal funcionamiento y ahora incluso la técnica para hacer este tipo de elemento de alquimia se había perdido, sin mencionar su reparación. En este sentido, Jon solo lo estudió durante un tiempo antes de perder mucho interés en el giratiempo y, en cambio, centrarse en los relojes de arena de la habitación. A diferencia de los giratiempos, que eran dispositivos para medir el tiempo parecidos a los relojes de bolsillo, los relojes de arena eran sin duda mucho más antiguos. Jon no sabía para qué se usaban esos relojes de arena en la sala del tiempo, y no tenía forma de averiguarlo ya que la diversa información dentro del departamento de misterios no había sido categorizada ni organizada. Pero al principio, cuando vio esas arenas movedizas que seguían deslizándose en esos relojes de arena, Jon sintió que eran muy similares al frasco de arena dorada que recibió de Snape. Había observado cuidadosamente estos relojes de arena durante algún tiempo y descubrió que, aunque fluían constantemente, no había señales de disminución o aumento ni en los montones de arena que caían desde arriba ni en los montones de arena que se acumulaban debajo como si nunca se estuvieran secando o regenerando. Pero cuando Jon pasó 2 días dentro de la sala del tiempo, en la que también encontró un pequeño reloj de arena, e hizo una cuidadosa comparación entre la arena del interior y la arena del frasco, se dio cuenta de que había una diferencia esencial entre ambos. La arena del reloj de arena, aunque muy delicada, cuando se amplía, todavía se pueden ver claramente las esquinas de los pequeños granos de arena, un producto evidente de la naturaleza. La arena en el frasco era diferente, cuando Jon usó una lupa para observar el contenido, pudo encontrar claramente que estos finos granos parecidos a la arena, de hecho, no eran arena en absoluto. La superficie de cada pequeña partícula de color dorado en el interior era lisa, no tenía ningún rastro de producto natural y no había rastro de la textura de la piedra, más que arena, parecían partículas de oro pulidas artificialmente. Después de distinguir minuciosamente la diferencia entre ambos, Jon también perdió el interés en esos relojes de arena. Además de los diversos relojes y relojes de arena en la sala del tiempo, Jon contempló durante un largo rato un adorno en forma de colibrí. El colibrí iba y venía desde la eclosión de un huevo hasta convertirse en un pájaro, y hacia atrás desde un pájaro hasta convertirse en un huevo, como si fuera un reloj de arena biológico, pero especificando 2 representaciones del tiempo, hacia adelante y hacia atrás. El avance del tiempo es bien entendido, cada segundo del momento que pasa ahora representa el consumo y avance del tiempo, pero la regresión no es un fenómeno natural. El adorno, aunque maravilloso, claramente no tenía nada que ver con lo que Jon buscaba. Pero aparte de eso no había nada más útil que encontrar en la sala del tiempo, y lo único que aún valía la pena destacar era que había una puerta sellada en el lado de la pared directamente opuesta a la puerta de la habitación. La puerta estaba tan escondida y no tenía manija que, en circunstancias normales, no la habría notado si no hubiera sido particularmente observador.
Fue solo que, aunque Jon lo había visto, no había nada que se pudiera hacer para abrirlo, y si no hubiera sido por el hecho de que podía ver claramente las bisagras de cierre de la puerta a través de las grietas, entonces podría haber tenido que sospechar que en realidad no era una puerta en absoluto. Y después de estudiar la puerta durante algún tiempo, e incluso atraer la atención de algunos sangre pura que patrullaban, Jon decidió abandonarla temporalmente. En este momento, definitivamente no podía hacer ninguna destrucción en el departamento de misterios, y si no usaba medios violentos, no podría entender el secreto de esta puerta por un tiempo, al igual que la habitación del amor que nadie pudo abrir. Además, incluso si se abría, no había garantía de que lo que Jon buscaba estuviera dentro. Entonces Jon se reunió con Slughorn y fue a probar otro ángulo. ¿Quieres empezar a contactar a esa gente? La expresión en el rostro de Slughorn se endureció. Jon asintió y dijo: el departamento de misterios no es pequeño, y hay muchas zonas prohibidas que no se pueden acceder con métodos convencionales, así que será difícil encontrar lo que realmente buscamos si seguimos buscando a ciegas. Dado que esto está relacionado con el otro Voldemort, y quienes permanecen en el departamento de misterios ahora se han rendido completamente a sus órdenes, sería más conveniente y efectivo empezar por ellos. En este punto, Jon, que ya había echado un vistazo práctico a los distintos pasillos del departamento de misterios, tenía de hecho más voz que Slughorn. Después de pensarlo durante mucho tiempo, Slughorn finalmente aceptó. Bueno, entonces buscaré la oportunidad de invitar a estos sangre pura que trabajan aquí a una reunión en mi casa, y luego aceptaré la invitación que me hicieron. Sin embargo, solo había dicho la mitad de la frase cuando Jon lo interrumpió. No eres tú quien acepta invitaciones, maestro, soy yo, y soy mucho más apto para la tarea que tú. Sé lo que te preocupa. ¿Temes que sí, tras aceptar unirnos a su bando, nos obligan a grabarnos algo parecido a la marca tenebrosa en el cuerpo como prueba de nuestra servidumbre a Voldemort? Entonces, aunque nos retractemos de nuestras palabras en ese momento, seguiremos cabalgando sobre un tigre. Slughorn dijo seriamente. Por eso soy más adecuado. Ya soy muy mayor, Jon. Incluso si en ese momento me obliga a hacer un juramento de sangre de nunca traicionar, puedo aceptarlo con tranquilidad. Lo importante es que, cuando todo termine, me iré a algún lugar de Europa a esconderme, y esta restricción no podrá hacerme nada. ¿Pero has olvidado que no le temo a la muerte, maestro? Jon lo miró a los ojos. Aún así, necesitas encontrar un lugar donde esconderte en esta situación. Solo necesito morir una vez. Aunque sea un juramento de sangre, se supone que se rompe cuando alguien muere y luego vuelve a la vida, ¿no? Y después de morir, como mucho rejuveneceré por un tiempo, así que ¿por qué necesito que arriesgues tu vida ahora? Jon tenía razón, y la mente de Slughorn no había estado dando muchas vueltas. Para Jon, que ya podía convertirse en un fénix, todos los contratos son falsos, el nirvana de un fénix no se trata solo del cuerpo sino también de la limpieza del alma, no importa qué tipo de magia sea, será limpiada, sin preocupaciones en absoluto. Ante esto Slughorn solo pudo sonreír con impotencia. Hay momentos en que eres tan excelente que no tengo los medios para pensar con pensamientos convencionales. Después de todo, en realidad no era culpa de Slughorn, Phoenix Animagus o lo que sea, no parecía ningún tipo de sentido común en el mundo mágico de ninguna manera, y estaba tratando de proteger a Jon de tomar tales riesgos ya que podría haberlos bloqueado por sí mismo. Después de decidir quién iría a hacer contacto con esos sangre pura, el plan de Slughorn desde el principio se mantuvo sin cambios. Todavía dependía de él invitar a esos sangre pura del departamento de misterios a una reunión en su casa, donde Jon comenzaría a expresar su descontento con el actual Voldemort a aquellos sangre pura con los que ya se había mezclado, y luego avanzaría por la línea un paso a la vez. Una vez establecido el plan general, Slughorn no esperó más. Fue durante la tercera semana de Jon en su puesto oficial en el departamento de misterios que Slughorn envió invitaciones a todos y cada uno de los empleados intermedios del departamento de misterios. Realmente no había manera de llamar a estos hombres de paja indecibles. Aunque Slughorn se unió al lado de Voldemort más tarde, debido a la identidad de cabeza de su casa Slytherin, siempre ha sido bastante prestigioso en el círculo de sangre pura, además de que es bueno socializando con la gente, todo el día, parece un buen anciano, así que cuando ofrece un banquete, todos le darán algo de respeto a pesar de que ahora Gran Bretaña ya se ha visto sumida en el atolladero de la guerra.
Además, estos sangre pura del departamento de misterios habían querido traerlo a su lado durante mucho tiempo, sin mencionar el hecho de que nadie diría que no. Fue un banquete de cena, celebrado en una de las casas solariegas con las que Voldemort había recompensado a Slughorn cuando tiró la toalla al principio. Jon llegó antes de que oscureciera. Slughorn no tenía ningún elfo doméstico para preparar el banquete, pero con sus conexiones entre los sangre pura, fue fácil tomar prestados algunos elfos al azar de algunas de las antiguas familias para ayudar. A última hora de la tarde, el césped de la mansión estaba preparado con largas mesas llenas de comida, las velas habían comenzado a flotar en el aire y una banda mestiza tocaba música clásica relajante en el escenario. Jon aprovechó que no había llegado mucha gente, primero tomó casualmente algunos trozos de camarones fritos de la larga mesa para rellenar su estómago. Cuando comenzó el banquete, ciertamente no podía ser tan casual. Mientras comía, alguien le dio un golpecito en el hombro desde atrás, y cuando Jon estaba a punto de esconder las cabezas de camarones sobrantes en su bolsillo, se puso serio antes de darse la vuelta. La voz de Slughorn resonó desde atrás. ¿Has estado leyendo el Profeta Diario últimamente? A Jon no le quedó mucho que pensar mientras sacaba repulsivamente la cabeza de camarón de su bolsillo y la arrojó al césped, luego respondió la pregunta de Slughorn en un susurro. No, todavía no me he suscrito a ningún periódico, antes leía a los demás del departamento. Albus y los demás han sido frenados en su avance. El propio Crouch lideró una emboscada contra un grupo que se preparaba para atacar la mansión de los Carrow y logró algunos avances. El profeta le ha dado mucha importancia en los últimos días, y ya empiezan a decir que es el punto de inflexión para nuestra derrota. El rostro de Jon se volvió más tranquilo. ¿Le pasó algo a alguno de nosotros? 2 de nuestros compañeros franceses han muerto y Lupin se ha quedado ciego de un ojo, pero afortunadamente hay una cura. Al escuchar lo que Slughorn había dicho, Jon no se molestó en regocijarse por el hecho de que afortunadamente la de la Orden del Fénix había muerto. No era la Orden del Fénix la que ahora estaba luchando en Gran Bretaña, era el horizonte de brujas en su conjunto. No existían magos ingleses o franceses, todos eran compañeros de armas que habían estado luchando por un único objetivo. Jon entrecerró los ojos, observando el creciente número de sangre pura que llegaban por aparición al césped, dijo en voz baja. Entonces tendremos que movernos más rápido también por nuestro lado. Slughorn ya no respondió a su comentario, una sonrisa había regresado a su rostro mientras caminaba hacia los sangre pura que acababan de llegar, seguido de un coro de risas y cortesías. Para entonces, Jon había visto a un par de personas que conocía bien de su época en el departamento de misterios con una copa de vino en sus manos, y también se acercó a ellos. Hola Bartolo, Hunter, Eina, ¿cómo están en casa estos días? Era un dúo de 2 hombres y una mujer, todos de familias de sangre pura de la nueva escuela, y no tenían los apellidos de los antiguos 28 sagrados. Miraron a Jon, que se acercaba, y ambos lo saludaron. Se quejó la bruja llamada Eina con los rizos color burdeos. Así es, el negocio de licores de la familia se ha visto gravemente afectado, y ahora que nos han cortado las vías de transporte, simplemente no hay forma de mantenerlo a menos que esperemos a que termine la guerra. Jon sonrió mientras chocaba sus vasos con Eina. Creí que el señor Crouch había conseguido una gran victoria. Ante sus palabras, Hunter dejó escapar un bufido desdeñoso. Eso es justo lo que el profeta usa para engañar a la gente común. ¿De verdad crees que matar a 2 enemigos es una gran victoria? Lo veo más como si Crouch se hubiera quedado sin fuerzas después de todos los preparativos y hubiera ganado muy poco. Bartolo miró a Jon y dijo con una sonrisa burloncia. ¿Por qué te preocupa tanto la situación? Por mucho que cambie el mundo mágico, tu familia Ollivander seguirá temiendo quedarse sin varitas. Eso a menos que todos los magos del mundo desaparezcan. Jon fingió hacer un gesto de sonrisa amarga. Los negocios son los negocios. Mientras la guerra siga en marcha, nuestra seguridad no está garantizada, ¿verdad? ¿Quién sabe si llegará el día en que la situación sea tan apremiante que nos envíen también a la batalla? Eina se erizó. Con la postura actual del Ministerio de Magia, puede que no sea descabellado. Jon dijo con tristeza. Es que desde principios de este año parece que todo ha cambiado. ¿Cómo es que de repente estamos pasando por un momento tan difícil? Su comentario iluminó los ojos de Hunter, el más agudo de los 3, y preguntó tentativamente. Entonces, Spike, ¿alguna vez te has preguntado por qué es así?
Tanto Bartolo como Ina también reaccionaron a la situación, y de repente sus actitudes se volvieron ansiosas. Así es, tiene que haber una razón por la que las cosas han evolucionado hasta esta situación actual. No es que ninguno de nosotros haya hecho nada, todos hemos estado haciendo lo que se nos dice que hagamos. Entonces, ¿quién demonios ha provocado que tal situación se corrompa paso a paso? Jon escuchó lo que dijeron y primero se quedó paralizado, luego de repente se puso nervioso y horrorizado. Ustedes no están culpando a ese caballero, ¿verdad? Capítulo 470. Lealtad al verdadero señor. Justo cuando el campo de batalla de Witching Horizon en el Reino Unido estaba en pleno apogeo contra el Ministerio de Magia británico. Dumbledore, que era su columna vertebral, no estaba presente en Gran Bretaña y al mismo tiempo no se quedó en Francia. En el despacho del director de Durmstrang, la llama de la chimenea ardía intensamente, haciendo que el lugar no fuera nada frío en invierno. Grindelwald estaba mirando la lista de compras navideñas de la escuela para este año y no le prestó atención al anciano que estaba sentado, sin invitación, en el sillón del sofá de enfrente. ¿Por qué no me he enterado en todo este tiempo de que tu bando va a meterse en un lío con el Congreso Mágico de los Estados Unidos de América? ¿No vino ese joven de la familia Graves por aquí, hacia el norte de Europa, después del torneo de los Tres Magos? Dijo Dumbledore mientras golpeaba su varita contra la estantería en la pared. La puerta debajo de esta se abrió y 2 cajas de galletas volaron de ella, luego aterrizaron en la mesa de café frente a él. Grindelwald levantó la vista y miró a aquel que actuaba como si estuviera sentado en su propia oficina, sin ninguna apariencia de cortesía. En respuesta a su mirada, Dumbledore simplemente comió una galleta, emitiendo un crujiente sonido de clic en respuesta. Claro que está aquí. Grindelwald volvió la mirada a la lista de pedidos anticipados y firmó. No solo vino, sino que también siguió a mi gente, pero luego conoció a Jon, y no sé qué le dijo Jon, regresó directamente al Congreso Mágico de los Estados Unidos de América, y según tengo entendido, no ha vuelto a Europa desde entonces. Al escuchar sus palabras, Dumbledore parpadeó y de repente dijo con frialdad. Estabas siguiendo a tu gente a Britania, ¿no? Hiciste un muy buen trato con Severus. Grindelwald dejó la pluma en su mano. ¿Jon te dijo eso? Nunca me mencionó mucho sobre nada que tuviera que ver contigo, excepto que la cooperación entre Severus y yo es un poco más profunda de lo que piensas. Esa sí es tu fuerza, dijo Grindelwald sin dudarlo, aunque no se puede distinguir si estaba de acuerdo o se burlaba de esa afirmación. ¿No siempre has estado al tanto de mis asuntos? Dumbledore mordisqueó su galleta como si hubiera pensado en algo. ¿Recuerdas cuando fui a Nurmengard y tuvimos esa última conversación antes de que salieras? ¿Te refieres a las palabras que usé cuando vi que te echaron de la escuela y me reí tanto por tu miserable apariencia? Dumbledore extendió sus manos. Si eso es lo que crees, no tengo ningún problema. Lo que quiero decir es que, mientras todo lo que me dijiste al principio fuera cierto y las promesas que hiciste no se olvidaran, eres totalmente libre de hacer lo que quieras, y no me opondré a ello. Aunque, claro, es poco probable que pueda ayudarte mucho en ese aspecto. Grindelwald se reclinó en su silla y dijo con calma. Una vez hubo juramentos de sangre que podían romperse de alguna manera, ¿y estás dispuesto a creer en unas cuantas promesas vacías e inseguras? Ambos somos muy viejos, y hay momentos en que las palabras de un hombre a esa edad pueden ser mucho más seguras que un juramento de sangre. Dumbledore sonrió mientras tomaba un sorbo de su té negro. Entonces, ¿qué? ¿Has estado pensando en ello durante tanto tiempo? ¿Has pensado en lo que me dijiste cuando llegué por primera vez? Grindelwald detuvo los movimientos de sus manos y, en lugar del tono que siempre parecía como si se estuviera burlando de alguien, simplemente miró profundamente a Dumbledore. Hay momentos en los que realmente no puedo entender cómo piensas, Albus. La mayor diferencia entre las personas se refleja en sus pensamientos. Es normal no poder entender lo que piensan los demás. No es que seas un legeremante nacido, y no es que vaya a renunciar a mi defensa de la occlumancia por ti. Dumbledore respondió a su mirada con seriedad. Lo he organizado todo, así que, de hecho, al principio tenía en mente que aceptarías la oferta. ¿Y si me hubiera negado? No olvides que está Jon, ¿te negarás aún cuando te enfrentes a él? ¿De verdad crees que tengo tantas esperanzas puestas en él? ¿Y si también lo rechazo? El silencio cayó en la oficina del director y Dumbledore se limpió las migas de galleta de la comisura de la boca con su pañuelo. Entonces tendría que elegir creerle a Jon.
Grindelwald meneó la cabeza. John Green siempre ha confiado en ti. Estaba seguro de que tomarías las decisiones correctas pase lo que pase, pero le has confiado demasiado, y esta es la clase de confianza que le has devuelto. Siempre sois así, os gusta imponeros cosas que obviamente no tenéis por qué afrontar solas. Incluso si esta vez tenéis éxito como queréis, ¿qué sentido tiene? ¿Podéis vivir para siempre y salvar el mundo mágico para el resto de vuestra vida? En el futuro, podría aparecer alguien como Voldemort. No hay garantías para ninguno de vosotros, y aún así seguís entregándoos demasiado a intentar salvar a las personas y cosas que tenéis delante. Esa es una de las cosas que más me disgustan de John. Se parece mucho a vosotros en algunos aspectos, aunque no es tan testarudo. Dijo Dumbledore suavemente. Es algo que simplemente no te gusta. Cuando te conviertes en un ganador, entonces puedes decidir qué tipo de futuro se supone que debe tener el joven John. ¿De verdad es eso lo único que se te ocurre? Grindelwald frunció el ceño como si aún no pudiera aceptar algunas de las palabras de Dumbledore. No es que solo pueda pensar en esto, pero es la única posibilidad en este momento. Pero, incluso después de que declares esa posibilidad, ¿quién lo acabará? ¿El John actual? Tiene potencial, pero si ese potencial se convertirá en fuerza, eso lo veremos más adelante, y ahora mismo no es suficiente. El rostro de Dumbledore quedó en completo silencio. Esa es la situación actual. Es como intentar comerse una rana de chocolate. Nadie se la va a meter directamente a la boca sin quitarle el envoltorio. Hay cosas que hay que hacer paso a paso, y este paso ahora mismo consiste en quitarle el envoltorio, y si tengo suerte, quizá incluso le dé un mordisco. Pero si sigo esperando, podría ser una eternidad sin saber cuándo. Grindelwald se quedó en silencio, no estaba seguro si había sido convencido por Dumbledore o si se había quedado sin ideas para responder. Después de un largo tiempo de silencio, habló. Esta es la última vez que te haré un favor. Eina y los demás no se sorprendieron cuando John ahora mostró inquietud. El prestigio que Voldemort había pasado más de 20 años construyendo entre los sangre pura no era algo que pudiera romperse en 3 o 2 palabras o en un corto período de tiempo. También fue una suerte que tuvieran otro señor para elegir. Si Voldemort hubiera sido solo uno desde el principio y con su actual cambio de personalidad, era dudoso que muchos de ellos se hubieran atrevido a participar en tales actividades en privado, que habrían sido consideradas nada menos que traición. Creo que su familia podría discernir si ese caballero que está ahora en Gran Bretaña es el mismo gran hombre que nos ha guiado a través de esta gloriosa década. Hunter dijo mientras miraba a John a los ojos como si quisiera absorber todas sus luchas internas. Por supuesto, tenemos que ser leales, pero la lealtad no puede ser ciega. El hombre que gobierna toda Gran Bretaña ahora obviamente ha cambiado. Solo tiene la misma apariencia y el mismo nombre que el original, pero en realidad son 2 personas en total. La cara de John se puso blanca mientras miraba a su alrededor nerviosamente, como si hablar sobre un tema así en un lugar como ese lo hiciera sentir muy incómodo. ¿Y luego qué? ¿Eso es lo que me han estado ocultando todo este tiempo? Incluso si descubrieran la transformación del señor, ¿qué podrían hacer al respecto? ¿Saben por qué se volvió así y podrán encontrar al verdadero señor? Al escuchar la andanada de preguntas de John, el trío de cazadores se miraron entre sí, y luego todos revelaron una sonrisa. ¿Cómo sabes que no hemos encontrado al verdadero señor? Al escucharlos así, el rostro de John pareció congelarse, y de repente sus ojos se abrieron como si hubiera pensado en algo, mientras miraba a las 3 personas que estaban frente a él. Por eso se agrupan todos. Por eso evitaron la vista de nuestro señor y se reunieron. No evitamos la vista de nuestro señor, ese loco ya no es nuestro señor, siempre ha habido un solo señor, a quien ahora obedecemos y servimos. Bartolo bajó la voz mientras miraba solemnemente a John. Ya te hemos contado todo esto, Spike, lo que significa que queremos que nos acompañes en esta empresa. ¿Cuántos sangre pura crees que hay por ahí que no lo sepan? Quienes dudan y venden a los intransigentes solo se quedarán atrás en la nueva era, y solo los verdaderamente decididos obtendrán más poder. John tragó saliva como si no se hubiera recuperado de la noticia. Pero ahora estamos en medio de una guerra, y encima hay un conflicto interno, ¿eso es realmente apropiado? Solo la mirada superficial al campo de batalla de los magos comunes, Spike. Eina dijo. ¿Por qué pudimos ganar tanto antes? ¿Porque la nobleza de los sangre pura pudo realmente consolidarse?
¿Fue porque quienes sabíamos luchar éramos capaces de ganar? Claro que no, es solo porque nos unimos en torno a nuestro Señor, y mientras nuestro Señor pueda seguir ganando, claro que podemos seguirle y seguir ganando. De igual manera, si nuestro Señor pierde, todo lo que tenemos ahora será en vano. Henry luego intentó romper las defensas psicológicas de Jon. Has oído lo que los horizontes brujos les hacen a los sangre pura, ¿verdad? Usaron la horca que solo los muggles usan para los condenados a muerte. Si lo piensas mejor, la razón por la que la situación de la guerra se ha vuelto como es ahora es porque nuestro Señor sufrió 2 derrotas consecutivas en su duelo con Dumbledore. ¿Y fueron estas derrotas realmente causadas por el mismo Señor que nos lideró? Son culpa del loco que ahora está en el poder. Si seguimos su ejemplo, no acabará bien para ninguno de nosotros, así que cuanto más apremiante sea, más tenemos que tomar la decisión correcta. Jon se quedó en silencio como si estuviera completamente conmovido por sus palabras. Sin duda, Bartolo tuvo que aprovechar la oportunidad en un momento como este. ¿No te has dado cuenta de que no hay otras familias de sangre pura de la vieja escuela entre nosotros aparte de los Parkinson? Todos sabemos que los Ollivander son diferentes a los demás. No son unos veteranos que no saben cómo cambiar, por eso, Spike, intentamos que te unas a nosotros. Esta es una oportunidad única, sobre todo porque se trata de un escenario donde los Lestrange ya han sido depuestos, y lo que han dejado vacante siempre va a requerir ser dividido, así que ¿entre quiénes deberíamos dividirlo? Entre nosotros, los que somos verdaderamente leales a nuestro Señor, por supuesto. Fue como si esta parte de su discurso hubiera impresionado profundamente a Jon. Jon levantó la cabeza y los miró a los tres con lo que pensó que era una mirada sincera, pero en lugar de aceptar de inmediato, respiró hondo y dijo: ¿Puedes darme algo de tiempo para pensarlo? Mientras decía tales palabras, Eina y los demás ya sabían que este asunto estaba completo en un 80% o 90%. No importaba cuánto hablaran, como un sangre pura con cerebro no había forma de que pudieran llegar a un acuerdo sobre las cosas en ese momento porque Jon no solo lo representaba a él personalmente, sino también a toda una familia Ollivander que lo respaldaba. Y ahora que había sido persuadido, el supuesto tiempo que quedaba para considerar era simplemente ir y comunicarse con la gente dentro de la familia. En respuesta, por supuesto, el trío Eina no lo detuvo, solo le dieron una advertencia que no se consideró una amenaza. Es cierto que un asunto tan importante debe ser considerado, pero hay algunas cosas que debemos decir con la misma franqueza si quieres delatar y llevar este asunto a la luz pública. Créeme, ninguno de nosotros será castigado de ninguna manera, pero quien hable al respecto estará en peligro. Jon asintió, afirmando seriamente que no delataría a los de arriba. De hecho, lo que decían era cierto. Incluso si este loco Voldemort supiera ahora de tanto sangre pura bajo su mando uniéndose discretamente para contactar con su otro yo, no habría forma de que los matara a todos. De ser así, toda Gran Bretaña ni siquiera tendría las bases para un gobierno de linaje, a menos que criara a un grupo de mestizos como sangre pura, lo que equivaldría a tomar a broma sus propios 10 años de doctrina previa. Así que, al final, el único que probablemente saldría perjudicado sería el que delató. Después de terminar todos los intercambios con ellos, pasaron la cena tranquilamente en la parte de atrás, sin que nadie charlara de nada relacionado con el trabajo. Y fue solo cuando la cena terminó y los invitados prácticamente se habían ido, y solo él y Jon quedaron en la mansión de Slughorn, que todo el cuerpo de Jon se desplomó en la silla. Actuar es agotador, más que pelear directamente con alguien. Slughorn le trajo un vaso de jugo de naranja. Entonces, ¿cómo son los resultados? Básicamente nada más. Solo hay que esperar otros 3 o 5 días para darles una respuesta definitiva. Jon dijo seriamente. Pero seguramente gente como ellos no sabrá exactamente para qué mantiene Voldemort el departamento de misterios, todavía tenemos que contactar con aquellos en quienes Voldemort realmente confía y que saben algo sobre su funcionamiento interno. ¿Te refieres a aquellos que se quedan en el departamento de misterios sin importar la hora del día? Es cierto, porque son los únicos que realmente están haciendo algo, no solo intentando repartirse los beneficios como este grupo de hombres de paja. Capítulo 471. Polilla. Tan solo 3 días después de que Slughorn organizara el banquete, Jon encontró a Hunter como le habían prometido. Estaba seguro de que tomarías la decisión correcta y, por supuesto, no nos decepcionaste, Spike.
Hunter no mostró ninguna sorpresa ante la llegada de Jon, como si estuviera seguro de que Jon definitivamente aceptaría unirse a ellos. Luego sacó un pacto largamente preparado para Jon y lo expuso frente a él. Como bien sabrás, la situación actual dista mucho de ser propicia para el regreso de nuestro verdadero señor, por lo que debemos tomar medidas para garantizar la lealtad de los involucrados. Por eso, debes firmar esto. Jon fue a mirar cuidadosamente el contenido de ese pacto, y comparado con lo que él y Slughorn habían adivinado antes como un pacto mágico al nivel de una marca tenebrosa, un pacto de sangre, las limitaciones y el poder de este pacto en realidad no eran tan fuertes. Incluso si lo firmara y lo renegara en el futuro, podría simplemente usar el contrahechizo general en la segunda gema para destruir los elementos de este pacto que tenía en sus manos, sin siquiera necesitar renacer una vez por medio de un fénix. Entonces Jon firmó su nombre en el pacto mientras preguntaba con voz emocionada. ¿Entonces puedo conocer al verdadero señor? ¿Dónde está exactamente ahora? Esto era lo que Jon más quería saber. Desde que Voldemort II escapó de las llamas del Nirvana en el castillo de Hogwarts hacía medio año, no había habido más noticias sobre él, sin importar quién fuera, excepto por la vez en el medio cuando Snape se había usado a sí mismo como cebo para atraer un frasco de arena dorada, pero incluso esa vez no había aparecido en persona. Jon tenía curiosidad por saber dónde se había escondido el Voldemort más manipulador de todos los tiempos. Sin embargo, Hunter le dio a Jon una respuesta negativa. El señor está recuperando su poder y esperando regresar de nuevo, mientras tanto no hay necesidad de que lo molestemos, todo lo que tenemos que hacer es completar la tarea que nos ha encomendado. Jon podía estar seguro de que Hunter definitivamente no era un miembro central de este grupo de mortífagos, poder reunir a tantos mortífagos juntos era básicamente lo mismo que vaciar de sangre pura a Gran Bretaña, por lo que Voldemort II definitivamente debe haber intervenido personalmente y hablado con los que se acercaron a él en el primer grupo de ellos. Hunter, en su estado actual, obviamente nunca había conocido a Voldemort II, quien tampoco estaba por ningún lado. Jon solo pudo proceder a hacer otra pregunta. ¿Y cuál es la tarea que nos ha encomendado nuestro señor? Hunter dijo con una mirada seria en su rostro. Para velar por el departamento de misterios. ¿Vigilar el departamento de misterios para qué? ¿Qué más se puede hacer con solo vigilar el departamento de misterios y no dejar entrar a nadie? Hunter miró a Jon con una expresión extraña, como si pensara que ya era una tarea peligrosa y problemática. ¿Por qué Jon pensaría que había algo más que hacer? Jon respiró profundamente. Estaba conteniendo una ola de emociones agitadas en su interior, exhortándose a sí mismo a mantener sus habilidades de actuación. Digamos que pensó que ya había menospreciado a Hunter y a los demás lo suficiente, pero no se había dado cuenta de que eran incluso más inútiles e incompetentes de lo que había pensado. Ocupando tantos recursos, siendo educados desde una edad temprana y estando en esa alta posición, sin embargo, ¿cómo pueden estas personas desperdiciar tanto hasta tal punto? No es de extrañar que Voldemort nunca hubiera contado con depender de estos perdedores para poder lograr algo, y cuando estaba en el castillo, quería tomar prestado un cuerpo e ir y convertirse en un líder justo. ¿Cómo llegó el Ministerio de Magia de Gran Bretaña a ser así, y cómo se puede construir una comunidad mágica que pertenezca a los sangre pura manteniendo a estos gusanos con ellos? Bueno, los perdedores de sangre pura no deberían preocupar a Jon, al contrario, cuanto más enemigos haya como este, más feliz debería estar. Jon simplemente trasladó la pregunta a aquellos que se quedaron en el departamento de misterios todo el día. ¿Y qué hay de Dandy y los demás? Los veo prácticamente viviendo allí y patrullando a diario. Él acababa de unirse al círculo, y ciertamente tenía las calificaciones para querer saberlo todo, y no tendría miedo de que Hunter sospechara de algo. Como era de esperar, Hunter no dijo nada en respuesta a la pregunta de Jon, sino que respondió directamente. Dandy y los demás son diferentes a nosotros. Fueron los primeros en encontrar al señor, y este, por supuesto, tiene tareas más importantes para ellos. No hace falta que pidamos más, solo no olviden venir a la próxima reunión. En este punto de la conversación, Jon realmente no quería hablar con él en absoluto. Había élites entre los sangre pura, sí, pero más del 80% de ellos eran polillas y perdedores. Todo esto fue culpa suya. No debería haber esperado obtener información valiosa de estos imbéciles que solo se pasan el día de fiesta.
Pero lo bueno fue que después de firmar el pacto, él y esos sangre pura que en realidad trabajaban en el departamento de misterios finalmente se convirtieron en parte de la misma facción, y esto también lo ayudaría a mover mejor los hilos con estas personas. Jon entonces rechazó decisivamente la petición de Hunter de quedarse con él y presentárselo a su hermana, y regresó directamente al departamento de misterios. Y tan pronto como regresó, vio a los sangre pura que se quedaron en el departamento hablando sobre el profeta diario de hoy. Jon luego intentó aprovechar la oportunidad para acercarse a estas personas y se acercó a leer la cobertura de hoy, y luego se dio cuenta de que el progreso de Witching Horizon en el Reino Unido en realidad había llegado al Callejón Diagon. El profeta diario había perdido casi por completo su independencia durante la era del gobierno de Voldemort, y lo que quería publicar tenía que estar bajo el control del Ministerio de Magia, incluido el hecho de que el Reino Unido estaba ahora en estado de guerra. Y hoy el profeta informó en portada al Ministerio de Magia noticias extremadamente desfavorables, lo cual es extremadamente inusual. Justo esta mañana, el Callejón Diagon fue atacado por los magos del Horizonte Brujo, y el bar del Caldero Choreante, como puerta de entrada a esta calle comercial, fue capturado casi directamente, pero afortunadamente, este lugar está muy cerca del Ministerio de Magia británico, y los aurores de apoyo llegaron a tiempo para defender esta calle comercial mágica que básicamente es la segunda en importancia solo después del Ministerio de Magia. Pero aún así, el Callejón Diagon también resultó dañado en gran medida, al menos por un corto periodo de tiempo no hubo forma de volver a entretener a los visitantes. Además, en este momento, no habría muchos magos que decidieran salir a gastar dinero, aquellos que podían sobornar a los sangre pura a cargo de la gestión de salida para escaparse habían ido al extranjero, y los que no podían hacerlo se escondían en medio de la nada, esperando que la guerra terminara. Junto a Jon, los sangre pura que vieron esta noticia tenían una mirada desdeñosa en sus rostros, como si hubieran esperado que el actual Ministerio de Magia británico colapsara tan rápidamente. Jon podía decir que realmente pensaban que era culpa de Voldemort aunque Gran Bretaña hubiera caído en esta situación hoy, y que si su verdadero señor hubiera regresado, habría podido cambiar el rumbo de la guerra y contraatacar a Francia. Al leer el artículo, Jon también reflexionó. ¿No fue el progreso del Witching Horizon en el lado británico un poco demasiado suave? ¿Por qué Voldemort 1 todavía parecía no importarle a pesar de que la situación ya estaba en tan mal estado? Capítulo 472. Si el modo suave no funciona, utiliza el modo duro. No es que una victoria fácil sea mala, y el propio Jon sabe muy bien que, de hecho, no hay nada malo en lo que estos hombres de paja como Hunter piensan sobre ciertas cosas. La guerra entre magos, las pequeñas peleas entre esas personas en el fondo por sí solas no pueden establecer la situación, ya sea la alianza liderada por Grindelwald hace más de 50 años, o Voldemort finalmente gobernó el Reino Unido hace más de 10 años, la clave de la victoria está en el último duelo individual. Al igual que aquel incidente del pasado en Grindelwald, cuando la alianza era extraordinariamente poderosa, tras perder el duelo con Dumbledore, incluso la organización más grande se enfrentó a la desintegración. La situación actual es la misma, Witching Horizon tiene una ventaja absoluta e incluso ha luchado hasta el Callejón Diagon, pero mientras Voldemort siga presente, no ha dado un paso adelante, lo que significa que la victoria actual no es suficiente hasta el punto de certeza. Pero en ese momento era obvio que el Ministerio de Magia británico no tenía forma de resistir los avances del Horizonte de las Brujas, entonces, ¿qué está haciendo Voldemort? Con solo leer las noticias en el periódico, Jon por supuesto no podía entender este asunto, pero los asuntos de Voldemort no necesitaban que él se preocupara, todo lo que necesitaba hacer hoy en día era completar la tarea que Dumbledore le había confiado. Así que en los 2 días siguientes, intencional o no, permaneció en el departamento de misterios, para acercarse al purasangre llamado Dandy. Este mago de mediana edad, que también provenía de la familia de sangre pura de la nueva escuela, no parecía una persona fácil con la que contactar, incluso si sabía que Jon ya era considerado un miembro de su lado, todavía tenía una relación tibia, como si lo tratara igual que a esos hombres de paja como Hunter y le advirtiera que no causara problemas casualmente. En realidad, las cosas se estaban poniendo difíciles para Jon. Acercarse parecía no funcionar del todo, y Jon, sintiendo que no podía ahorcarse en un árbol, encontró un momento para comenzar a hablar con Slughorn sobre ello. Tengo un mensaje de Dumbledore. Antes de que Jon pudiera decirle una palabra, Slughorn fue el primero en hablar. Recibió información que no sabe si es exacta.
Lo más probable es que Voldemort lidere a los mortífagos para un contraataque que comenzará una semana después de Navidad, y ya está presionado para hacerlo. En ese momento Ron también frunció el ceño. Dumbledore también nos dio una cita para esta fecha. Dijo que teníamos que encontrar el objeto antes de que él y Voldemort se batieran a duelo, y si Voldemort ya había aceptado el reto personalmente para entonces, estaba seguro de que también podría enfrentarlo directamente. Pero, si conseguimos ese objeto, seguro que se ocupará de Voldemort y fondo. ¿Cómo te va por tu parte? Ron dijo meneando la cabeza. Seguir su pista interna está bien, pero Hunter y su grupo de testaferros no saben nada, y se supone que quienes saben algo de lo que ocurre en el departamento de misterios son Dandy y su grupo. Pero llevo 3 días intentando contactar con Dandy, y no tiene la menor intención de hablar conmigo de nada más. Es muy reservado, así que creo que si la estrategia blanda no funciona, tendremos que recurrir a la dura. Slughorn entendió el punto de Ron. ¿Quieres decir simplemente darle una dosis de poción de la verdad? Ron asintió. Tendremos que encontrar la manera de engañarlo para que aparezca solo. Si alguna de esas personas sabe algo sobre el departamento de misterios, es muy probable que caiga en manos de Dandy. Tenemos que empezar con él, solo que también tendremos que correr algunos riesgos. Ante esto, Slughorn también reaccionó con decisión. Entonces sigue intentándolo, todavía falta una semana para Navidad. Haré algunos preparativos aquí y, si no consigues nada útil después de 2 días, encontraré una excusa para que venga solo a mi oficina y lo controlaremos juntos. Después de registrarse con Slughorn y hablar las cosas, Ron intentó comunicarse con Dandy, y luego se dio cuenta de que hay algunas diferencias entre los sangre pura que son hombres de paja y los que pueden hacer cosas, y Dandy era fundamentalmente diferente de los de Hunter. Puede que no sea una persona capaz de investigar magia avanzada, pero se comporta como una persona entrenada profesionalmente, y a través de conversaciones paralelas, Ron también descubrió que cuando Voldemort aún no había gobernado el Reino Unido, era un auror entrenado del Ministerio de Magia británico, y con los años, incluso si se hubiera convertido en un mortífago, no había sido corrompido por la extravagancia de su vida. Realmente no era algo fácil obtener algo de una persona como él, y después de 2 días, Ron había renunciado por completo a poder sacar algo de su boca. La situación actual en el campo de batalla no podía esperar más. Concertó una cita con Slughorn y a 4 días de Navidad, Dandy fue llamado a la oficina del jefe del departamento solo. Escuché que tenía algo urgente que preguntarme, señor. Dandy todavía tenía la más básica cortesía hacia Slughorn, quien también fue mucho más acogedor, mientras le pedía al mago, quien posiblemente era el jefe de todos los sangre pura en el departamento de misterios en ese momento, que se sentara, y luego le sirvió una taza de té y también le preparó algunos postres. Dandy Crimson, hace tiempo que quiero tener una agradable charla con alguien tan excelente como tú. Después de unas cuantas bromas de mal gusto, Slughorn dijo algo significativo. Bueno, Coles y los demás me hablaron antes. Parece que tienen algún tipo de círculo diferente. Él también me invitó amablemente a unirme, diciendo que me daría sorpresas inesperadas. He estado pensando en todas esas cosas estos días. ¿Puedes darme una explicación detallada? Dandy frunció el ceño levemente, ciertamente sabía sobre el asunto de Coles y otros invitándolo a unirse al círculo. Pero también había una división razonable del trabajo entre los sangre pura, trabajos como este tipo de socialización se dejaban básicamente a aquellos que solo comían, bebían y se divertían. Dandy nunca había estado involucrado en esas cosas. Pero una figura como Slughorn, su identidad es realmente especial, y ahora que ha mostrado su intención de unirse, Dandy siente que no debería rechazarlo. Justo antes de abrir la boca para hablar formalmente, echó un vistazo a toda la oficina central y sus ojos finalmente se detuvieron en la puerta del dormitorio privado. Slughorn vio su cautela y sonrió. ¿Es por qué temes que haya una tercera persona ahí dentro? Puedes abrirla si no estás seguro, no me importa. Sin embargo, cuanto más hablaba Slughorn así, menos sospechaba Dandy algo más, ya que como antiguo jefe de Voldemort, la posición de Slughorn siempre fue un poco más elevada. ¿Has notado que el carácter y la naturaleza de nuestro señor, a quien servimos actualmente, es diferente al de aquel a quien le hemos jurado lealtad en el pasado? Preguntó Dandy, mirando fijamente a Slughorn a los ojos. Nadie se pondría a la ligera al hablar de algo tan cercano a la traición. El rostro de Slughorn mostró un poco de duda y gravedad.
Y justo en ese momento, la puerta del dormitorio se abrió silenciosamente, una rendija y un dedo y una varita salieron de ella al unísono. Capítulo 473. Problema. Slughorn y Dandy ahora estaban sentados en la posición correcta, aparentemente dispuesta deliberadamente por Slughorn. La puerta del dormitorio estaba ubicada justo a su lado y detrás, y solo el propio Slughorn podía ver el dedo que sobresalía de la grieta de la puerta haciéndole un gesto, seguido por una agudeza invisible y sin sombras que aparecía en la punta de ese dedo. Slughorn no volvió a mirar la puerta, sino que se quedó mirando a Dandy, intentando abrir la boca para atraer aún más su atención. Sin embargo, el exauror demostró un ingenio completo, las palabras de Slughorn hacían que fuera malo para él seguir sintiéndose ofendido por revisar esa habitación, pero aún así regresaba de vez en cuando para mirar el único callejón sin salida que no podía observar, el único que posiblemente podría ser un problema. Tal vez mucha gente de sangre pura lo había olvidado, pero Dandy siempre había recordado que Slughorn no solo era el antiguo jefe de casa de Voldemort, sino que también fue profesor de Dumbledore durante 2 o 3 años antes de unirse a ellos en Gran Bretaña. Y Dandy era uno de los pocos sangre pura que mantenía una mirada cautelosa sobre Slughorn, si no sospechaba, por decirlo menos. También fue en el momento en que giró la cabeza que las pupilas de Slughorn se apretaron y todo su cuerpo comenzó a caer hacia atrás. Butz. Un sutil sonido vibratorio resonó en esta oficina. Después de ver esa varita sobresaliendo abiertamente de la puerta, Dandy reaccionó extremadamente rápido deslizando su cuerpo hacia abajo de la silla como una locha, y casi en el siguiente segundo, se escondió detrás del respaldo de la silla. Pero justo cuando su mente estaba tensa, y casi había concluido que se trataba de un ataque furtivo contra él por parte de Slughorn junto con los forasteros que probablemente eran de Witching Horizon, y sacó su varita, listo para comenzar a contraatacar, una luz verde brillante de repente pasó junto a él. El aura de muerte envió escalofríos por la columna de Dandy. Entonces se escuchó un ruido sordo, acompañado por el sonido de una silla cayendo al suelo y un cuerpo humano rodando por el suelo. Entonces Dandy, que estaba tendido en el suelo, vio a Slughorn caer de lado, con los ojos abiertos de par en par, mirando hacia la muerte. Este ataque no estaba dirigido a él. Estaba intentando acabar con Slughorn. En un instante, Dandy tomó una decisión en una fracción de segundo en su mente. Sin detenerse, se giró directamente para usar la maldición explosiva en dirección a la puerta del dormitorio donde sobresalía la varita. Estaba claro que su varita se movía y el lanzamiento silencioso no era a medias, sin embargo, no se produjo una sola explosión, como si alguna fuerza hubiera acabado con su hechizo mágico. Dandy recuperó rápidamente toda la información disponible sobre el horizonte de las brujas, y solo había una persona entre los liderados por Dumbledore que podía borrar la magia directamente. John Grimm. Él se quebró. Y John, que estaba escondido detrás de la puerta, ya no se ocultó. Su rostro estaba tranquilo mientras abría la puerta de una patada mientras balanceaba su varita. No sonó ningún encantamiento, pero el resplandor verde lleno de muerte hizo que todo el cuerpo de Dandy diera una vuelta como un burro en el suelo mientras levantaba su varita para contraatacar a John. John esquivó su maldición asesina simplemente inclinando su cabeza en respuesta a ella, y sin recitar un hechizo o balancear su varita, una espada invisible y sin sombras surgió de la punta de sus dedos inmediatamente después de que vio a Dandy salir de la funda de su silla. Él deliberadamente restringió el poder de esta maldición de espada invisible, y Dandy simplemente no pudo evitarla. Originalmente Snape inventó este tipo de hechizo para lanzar hechizos extremadamente rápido, no hay mucho espacio para que la gente esquive. John ahora está lanzando sin varita y sin una palabra, lo que hace que sea aún más difícil para la gente reaccionar. ¡Bang! Se escuchó un sonido sólido, como si se tratara de un cristal rompiéndose, y el amuleto escudo que había permanecido en el cuerpo de Dandy incluso dentro del departamento de misterios se hizo añicos. John maldijo en su mente por ser un enfermo, había adivinado que esta persona probablemente tendría el hábito de mantener el encantamiento escudo para proteger su cuerpo en todo momento, y ahora realmente no estaba equivocado. En ese momento Dandy ya no pensaba en sobrevivir, solo unas cuantas rondas de hechizos intercambiados fueron suficientes para que viera la brecha entre él y John.
Slughorn ya había sido asesinado, y probablemente también era difícil para él escapar de la muerte. ¿Cómo diablos Jon logró colarse en el departamento de misterios sin hacer ruido? Él no lo sabía, pero lo que Dandy sí sabía era que tenía que hacer una gran conmoción, lo suficientemente grande para que el resto del departamento de misterios pudiera escucharlo, para que Jon no pudiera seguir escondido allí, o de lo contrario sería un gran peligro para todo el Ministerio de Magia. Y así, después de que el hechizo escudo se hizo añicos, Dandy levantó su varita, cuya punta no estaba dirigida hacia Jon, sino que se giraba hacia la puerta de la oficina del jefe de departamento. Con la distancia entre Jon y él ahora, no había tiempo para evitar que lanzara el hechizo. Conf. Pero justo cuando estaba a mitad del encantamiento, una luz roja golpeó su cuerpo. Dandy se quedó mirando con incredulidad, y antes de que su cuerpo quedara completamente rígido y petrificado, vio a Slughorn, que había caído al suelo donde claramente debería haber estado muerto, gruñendo y jadeando mientras se levantaba del suelo con su varita levantada. Como te dije, cuando tratas con un humanoide como él, tienes que mantener 800 ojos abiertos. Slughorn gruñó mientras se sacudía el polvo de la túnica. Jon también se acercó, y tan pronto como lo hizo, le arrebató la varita de la mano a Dandy, luego agregó 2 rondas de una maldición de cuerpo completo y un hechizo de atadura como seguro. Menos mal que tenías un segundo plan, maestro, o no creo que podamos escondernos aquí después de que alguien note el alboroto. Estos mortífagos son realmente repugnantes, los de paja se están muriendo, y estos astutos son como monos, uno tras otro. Dandy no tenía forma de responder a las palabras de Jon, que ya no sabía si era un cumplido o un insulto. Lo único que pudo hacer fue darle una mirada asesina como si fuera a matar a los 2 bastardos, Slughorn y Jon, con sus ojos. ¿Por casualidad te golpeó mi maldición asesina silenciosa? Al principio a Jon no le importaba Dandy, pero sí Slughorn. Slughorn meneó la cabeza mientras sacaba una tabla con hoyos negros carbonizados de debajo de su túnica. Tomé una medida de precaución, además, ¿no lo hemos intentado todos con ratas antes? El poder de la maldición asesina que lanzas en silencio no es lo suficientemente poderoso como para matar personas directamente. Esa sigue siendo una maldición asesina, es mejor intentar no ser golpeado por ella si podemos. Al escuchar este diálogo entre ellos, si Dandy aún no sabía que lo estaban engañando, entonces había desarrollado este cerebro para nada. Pero ya no podía hacer nada, ni siquiera suicidarse. Además, incluso si pudiera morderse la lengua, golpear la pared o lo que sea, con Slughorn, el maestro de pociones superior, y Jon, el insecto que podría convertirse en fénix, mientras aún haya un aliento en su cuerpo, ni siquiera puede morir si quiere. Está bien, vamos, no perdamos el tiempo. Si se queda en mi oficina mucho tiempo, la gente de afuera no podrá evitar sospechar. Mientras Slughorn decía eso, también sacó un pequeño frasco de cristal del cajón que había preparado hace mucho tiempo, que contenía la poción de la verdad que él personalmente había refinado. Para entonces, Jon había arrastrado a Dandy a un rincón y luego le abrió la boca. El maestro y el estudiante hicieron una rápida ráfaga de cooperación y vertieron 3 gotas de la poción de la verdad en su boca. Esta era la cantidad para un interrogatorio normal. Si era más que eso, sería fácil que el estado mental de Dandy saliera mal, y todavía necesitaba ser mantenido atrás, por lo que hicieron todo lo posible para no dejar que se traumatizara de ninguna manera que fuera demasiado obvia. Después de verter la poción de la verdad en su boca, Jon y Slughorn vigilaron el reloj y esperaron 3 minutos completos para que la poción hiciera efecto por completo antes de deshacer todos los hechizos sobre Dandy. Jon asintió a Slughorn y abrió la boca para preguntarle a Dandy. ¿Cuál fue la tarea que te encomendó Voldemort? Pronto, Dandy, cuyo ser entero se había vuelto embotado, dio una respuesta. Para proteger el departamento de misterios de cualquier otra persona, y luego, se podía ver que su propia voluntad se resistía desesperadamente como si hubiera algo que no quería o no se atrevía a decir. Jon, sin embargo, no tuvo ningún problema en detener el balanceo de su cuerpo sujetándolo por la nuca. ¿Y luego qué? Y luego vigila la sala del tiempo. Hay una puerta discreta allí, y vigila esa puerta para que nadie la abra. Jon y Slughorn contuvieron la respiración, sabiendo que habían preguntado ese punto. ¿Por qué no se puede abrir? ¿Qué hay detrás de la puerta? ¿Y cómo se abre? Esta serie de 3 preguntas fue más que suficiente para hacer que el cuerpo de Dandy resistiera sin cesar, pero al final, no pudo resistir los efectos de la poción de la verdad.
¿Por qué? Porque hay un secreto de la vida eterna de mi señor ahí detrás. ¿Cómo abrir esa puerta, señor? No se lo dijo a nadie. Al escuchar esto, Jon no pudo evitar fruncir el ceño. Era inútil saber qué secretos se escondían tras la puerta, lo que necesitaba era encontrar una manera de entrar y ver con sus propios ojos lo que había allí. Pero ahora también era obvio que Dandy no sabía nada de lo que implicaba la apertura de esa puerta, y con la personalidad de Voldemort II de ser cauteloso al extremo, no le contaría a nadie más un secreto que concernía a su mayor secreto. Justo cuando Jon y Slughorn fruncían el ceño juntos, Dandy procedió a abrir la boca mientras hablaba. Cuando llegué al departamento de misterios y tomé el control, escuché del inefable, que estuvo aquí antes. Que había estado trabajando en la sala del tiempo, estudiando la puerta que no sabía cómo abrir, y que la manera de abrirla era algo dentro de la sala del tiempo. Jon levantó la vista bruscamente mientras miraba fijamente a Dandy a los ojos. ¿Dónde está ese inefable ahora? Tenía miedo de que el secreto de mi señor se filtrara, así que acepté una misión privada, para matarlo. Slughorn no pudo evitar apretar los puños. Este hombre era demasiado leal y demasiado cauteloso cuando se trataba de Voldemort. Jon, sin embargo, respiró profundamente y no se rindió todavía. ¿Y qué aprendiste de él? Eso es todo lo que sé. Los secretos de mi señor no debería aprenderlos demasiado como sirviente. El silencio cayó sobre la oficina. Ni Jon ni Slughorn sabían qué decir, pero pronto Jon reaccionó de nuevo, tirando del cuerpo de Dandy hacia arriba y poniéndolo de pie nuevamente. En fin, maestro, esto es mejor que nada. Al menos sabemos que el problema está detrás de esa puerta y que la forma de abrirla es en la sala del tiempo. Ahora examinen a este tipo, asegúrense de que no quede nada de él y luego ayúdenlo a ponerse el encantamiento escudo de nuevo y a modificar su memoria. Slughorn también sabía que cada segundo que se demoraban un poco más, el peligro de ser descubiertos era mayor, y quién sabía si este mago llamado Dandy había hecho algún arreglo con los otros sangre pura que estaban allí, si alguien querría entrar y comprobar la situación una vez que se dieran cuenta de que había estado en la oficina del jefe de departamento durante un largo periodo de tiempo sin salir. Entonces Slughorn usó la maldición Imperius directamente sobre Dandy, controlándolo y permitiéndole usar un disparo del encantamiento escudo sobre sí mismo. Luego canceló la maldición Imperius sobre él y usó el encantamiento de memoria para retejer los recuerdos de la conversación de hoy en su mente. Jon luego volvió a esconderse en su dormitorio mientras Slughorn continuaba sentado en la parte trasera de su oficina, y para ese entonces Dandy estaba recuperando lentamente el sentido. Miró a Slughorn, que lo miraba con una expresión extraña en su rostro, parpadeó y preguntó. ¿Qué acaba de decir, señor? Dije, Crimson, ¿no descansaste bien anoche? Acabo de hablar, y veo que pareces estar pensando en algo y que tu tez se está apagando. Al escucharlo decir eso, el corazón de Dandy se apretó primero, y luego rápidamente hizo una rápida inspección de su cuerpo, pero no encontró problemas. Incluso el encantamiento escudo se había mantenido, y el método de liberación fue claramente su propio trabajo. Después de completar tal examen, su corazón se relajó un poco, pero todavía sentía que estaba un poco apagado hoy, por lo que miró fijamente a Slughorn a los ojos, queriendo terminar esta conversación con él rápidamente. Entonces, ¿qué piensa exactamente? Señor. Me estás faltando al respeto, dijo Slughorn, negándolo con un gesto frío. Tenía ganas de hacerlo, pero prefiero hablar con Parkinson y los demás sobre estos asuntos. Dandy pensó que fue su actuación de ese momento la que había molestado a Slughorn, y aunque en su mente no le hizo gracia, aún así se disculpó. Lo siento mucho, señor. Lo compensaré cuando tenga oportunidad más adelante. Slughorn dijo con un movimiento de su mano como si hubiera perdido la idea de comunicarse con él. Vamos, ¿no deberías tener algo más que hacer? Dandy no se demoró más, se levantó y se disculpó nuevamente antes de salir de la oficina del jefe de departamento. Solo después de que se fue y Slughorn se aseguró de que la puerta estuviera desbloqueada desde adentro, Jon volvió a salir. La cara de Slughorn no estaba fingiendo, todavía era difícil de mirar, incluso después de que Dandy se había ido. Solo tenemos 2 días como máximo, y aunque no sé exactamente qué quería hacer Dumbledore ese día, si no lo averiguamos, Jon lo interrumpió con un movimiento de cabeza. No lo hará, profesor, al menos ahora sabemos que la forma de abrir la puerta es dentro de la sala del tiempo, y si al final no funciona, lo importante es que podemos usar un método un poco más rudo. Ante esto, Jon hizo una pausa.
Primero déjame intentar algo dentro de la sala del tiempo, pero es demasiado visible para estar ahí tan temprano, y tendrás que mantener su atención para mí, maestro. Fin del capítulo 473.